Dios te bendiga, amado hermano, amigo del Ministerio Avivamiento de la Fe en Cristo Vivo. Tu pastora Morel de este lado, con un nuevo segmento de nuestro canal, el cual lleva por nombre Conociendo el Personaje Bíblico. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a poner en mano del Señor este nuevo segmento, gloria a Dios, así como el tema que vamos a tratar hoy, que es introducción a la historia de Adán y Eva, los primeros dos personajes bíblicos. Bendito sea Dios. Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por un nuevo segmento que tú permites abrir en este canal. Padre, que sean tus palabras añadiendo sabiduría cada día a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, amigo, yo te invito a que busque tu Biblia. Gloria al Señor. Para que así tú puedas ir corroborando cada dato que podemos ir viendo en este libro, cada versículo bíblico. Gloria a Jesús. Y así nosotros poder ir en lo que es a la par, como decimos. Esto me trae a memoria el pueblo de Berea, que mientras Pablo le predicaba la palabra, estas personas tenían su Biblia a mano, ¿verdad? Verificando la veracidad de lo que Pablo le decía. Yo te invito a que busque tu Biblia, gloria al Señor. Hoy vamos a trabajar con la introducción a la historia de Adán y Eva, los primeros dos personajes bíblicos. Los primeros dos personajes en cuanto a referencia a la humanidad, estos son los dos primeros que podemos ver en la Biblia. ¿Por qué vamos a iniciar por acá, mis amados hermanos? Porque vamos a empezar con lo que es la historia de la humanidad. Vamos a trabajar los personajes bíblicos en estos segmentos que vamos a trabajar. Entonces, en el libro de Génesis, que es donde se encuentra esta historia de Adán y Eva, es el primer libro del Pentateuco, gloria a Jesús. Es el primer libro de la ley, de la Torá, como usted lo conozca. Y es un libro que se le atribuye su autoría terrenal al profeta Moisés. Entonces, como es el primer libro y es el libro en el que está escrita esta historia, es por esto que vamos a iniciar por acá. La historia de Adán y Eva es una historia que podemos visualizarla en el libro de Génesis, en su capítulo 1, del versículo 26 al 31. También en el capítulo 2 del mismo libro, del versículo 7 al 25. Y también podemos verla en el mismo libro de Génesis, podemos ver la continuidad en el capítulo 3 del versículo 1 al 24. Amados hermanos, es importante que nosotros podamos conocer y entender que esta historia de Adán y Eva es una historia que desde el punto de vista tanto teológico como arqueológico ha traído diversas controversias y muchos debates y opiniones. Diferentes interpretaciones en cuanto a las distintas corrientes religiosas y en cuanto también a corrientes escéticas se refiere. Muchos interpretan esta historia de Adán y Eva como un mito, otros la interpretan como una leyenda, tal que no conciben esta historia de forma literal. Otros entienden que es una simbología utilizada por el profeta para ilustrar la desobediencia y las consecuencias del pecado, bendito sea Dios. Pero nosotros, los cristianos, los que tenemos nuestra fe fomentada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta historia la vemos de forma literal, bendito sea Dios. Nosotros entendemos
que esta historia es real, que esto no es una mitología, que esto no es una simbología, sino que esta historia es real. Así lo entendemos nosotros, los cristianos, los creyentes cristianos. Bendito sea Dios. Pero ¿en qué nos basamos nosotros para entender que esta historia es real? ¿En qué nos basamos? ¿En qué basamos nosotros la veracidad, la fiabilidad de que esta historia es real y no es un mito? Bueno, primeramente, mis hermanos, nosotros debemos entender que uno de los principios hermenéuticos que nosotros debemos seguir, hermenéuticamente hablando, uno de los principales principios que debemos de seguir al momento de nosotros trabajar lo que es una macroestructura de un libro, lo que es una observación telescópica o macroscópica de un libro, lo primero que debemos saber es que el primer paso es identificar el género literario de este libro. Cuando nosotros buscamos en la interpretación hermenéutica el género literario de este libro, podemos ver que el libro de Génesis, atribuyéndole su autoría terrenal al profeta Moisés, este es un libro de un género literario narrativo, mis amados hermanos. ¿Y qué es el género literario narrativo? ¿Qué es lo que comunica el género literario narrativo? Pues el género literario narrativo tiene como objetivo principal comunicar al receptor una cosa, o que el que está leyendo es considerado que lo que está leyendo es una historia por los autores y por la audiencia general. O sea, esto es lo que me quiere decir un género literario narrativo, que lo que yo estoy leyendo es una historia que se me está contando y que esto es real. Entonces, por lo tanto, conocer el género literario de este libro nos da a entender a nosotros que lo que estamos leyendo no es ficticio, mis hermanos, que lo que usted y yo leemos en el libro de Génesis, todo lo que está aquí escrito en este libro es real. Bendito sea Dios. Esto es una historia que el profeta Moisés quiere contarnos. Cabe mencionar un dato muy importante, que el profeta Moisés conocía lo que era la cultura egipcia, que el profeta Moisés conocía de lo que eran los mitos de la cultura egipcia. Pero aquí, en este libro, Moisés no está buscando introducir mitos de la cultura egipcia, sino que lo que Moisés nos está narrando en este libro es una historia real. Bendito sea Dios. Pero no solo eso, mis amados hermanos. Nosotros a esto debemos agregarle que Moisés, en este momento que escribe el Génesis, aún no estando presente cuando sucedieron estos eventos históricos, Moisés no está escribiendo bajo su propia concupiscencia. Moisés es un autor terrenal de este libro, pero detrás de Moisés está lo que es la interpretación, lo que es la inspiración, bendito sea Dios, del Espíritu Santo. Moisés no está escribiendo, esto no es algo que Moisés se imaginó y dijo, déjame escribir esta historia, no. Moisés está escribiendo bajo la inspiración, bajo la revelación, bajo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Y de dónde saca usted esto, pastora? Bueno, esto lo podemos ver en 2 de Pedro 1:21, donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí podemos ver cómo otros libros y otras cartas de la Biblia afirman, reconocen que este libro del Génesis, que esta historia contada en el Génesis es inspirada por Dios, que Moisés no estaba escribiendo bajo su propia concupiscencia. Y si usted se quiere documentar más acerca de lo que dice Pedro, pues lea unos versículos más para arriba, anteriores al 21, y va a poder ver que está hablando específicamente de esta historia. Pero no solo esto, mis hermanos. Si nosotros consideramos la genealogía, no solo del Génesis,
sino que también consideramos la genealogía que se nos presenta en Crónica 1:1, donde habla de Adán, Set y Enos, donde se nos menciona la descendencia de Adán. O sea, en Crónica, el autor terrenal de Crónica, podemos ver que menciona la descendencia de Adán. Pero no solo sino que también en Lucas 3:38 podemos ver cómo también se menciona la descendencia de Adán, donde dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando vemos este entrelace entre lo que es el Génesis y otros libros de la Biblia, tanto del mismo Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, podemos ver en el Nuevo Testamento, porque si podemos ver, Lucas no pertenece al Antiguo Testamento, pertenece al Nuevo Testamento, cómo dan confirmación a este personaje de Adán. Esto no es un mito, mis amados hermanos. La historia de Adán y Eva es real, bendito sea Dios. Podemos ver que Adán no es un personaje simbólico, no es un personaje ficticio. Si nosotros nos detenemos a leer en Crónica, en Lucas, en esto que mencionamos anteriormente, sino que Adán es un personaje histórico real, que su existencia en la historia del Génesis, en la historia del principio, fue real, bendito sea Dios. Pero si nos queda duda sobre lo que es la veracidad y sobre lo que es la realidad del personaje de Adán, podemos ver también en Romanos 5:14, donde nos dice: no obstante reinó la muerte desde Adán. Aquí vemos cómo Pablo, el autor terrenal de Romanos, cómo Pablo menciona a Adán, donde dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión ¿de quién? De Adán, el cual es figura del cual había de venir. Bendito sea Dios. O sea, aquí podemos ver cómo Pablo entiende y afirma que Adán es un personaje real. Que aquí vemos cómo se reafirma la veracidad, la fiabilidad del libro de Génesis, de esta historia que está contada en el Génesis. Pero no solo eso, mis amados hermanos. Si queda alguna duda, podemos también ver cómo lo hace Jesucristo. En Mateo 19, del 4 al 6, donde dice: él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Al principio. ¿Cuál es el libro que me habla del principio? Génesis. Varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí podemos ver en el Nuevo Testamento, podemos ver a Jesucristo citando el Génesis, lo que le da más veracidad a esta historia de que es real. Bendito sea el Señor. Espero que usted tenga su Biblia en la mano y que esté confirmando estos versículos bíblicos que le estoy mencionando. Bendito sea el Señor. Pero, amados hermanos, no solamente debemos buscar y debemos entender y debemos ver la veracidad de la historia de Adán y Eva solo por cuestiones bíblicas, sino también, mis amados, que esta historia de Adán y Eva hace énfasis y está entrelazada con lo que es una cuestión de dignidad humana. Bendito sea Dios. ¿Y cómo así? Bueno, mis amados, en cuanto a lo que es nuestra dignidad como seres humanos, dice que nosotros somos creados por Dios, que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis 1:27, dice
Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios, mis amados hermanos. A imagen de Dios. Si nosotros aceptamos la negación de la veracidad de esta historia, si nosotros aceptamos la teoría de muchos escépticos que andan de la palabra, que andan por ahí, entonces nosotros estaríamos dando por cierto que Adán es solo un homínido entre muchos que existían. Como entonces podríamos afirmar que ante la presencia de Dios todos somos iguales. O sea, si nosotros aceptamos que esta historia, si le aceptamos, si le comemos la teoría a aquellos escépticos que andan por ahí diciendo que esto es ficticio, que esto no es real, entonces, mis amados hermanos, le estaríamos diciendo que sí a la teoría de que Adán y Eva de que Adán era un homínido, de esos que andaban por ahí, de esos que estaban evolucionando. Gloria a Jesús. Dios reprenda al diablo y todo su demonio en el nombre de Jesús. Estaríamos diciéndole que sí a eso. Entonces, mis amados hermanos, yo le pregunto, ¿cómo usted y yo justificaríamos? ¿Cómo afirmaríamos que ante la presencia de Dios somos iguales? No habría la manera si aceptáramos eso. Si esta historia de Adán y Eva nosotros no la damos por cierta, no la creemos, no confiamos en esto, bendito sea Dios, entonces, ¿cómo nosotros como seres humanos justificaríamos nuestra dignidad y semejanza al Padre? ¿Cómo? Si nosotros diéramos razón a estas historias de estos escépticos que andan por ahí, que andan diciendo que esto no es más que una mitología, que no es más que una simbología, entonces, mis amados hermanos, déjenme decirle que si nosotros apologéticamente no defendemos esta historia, aunque la Biblia no necesita que la defiendan, la palabra no necesita defensa por parte de nosotros, sino que la Biblia se interpreta a sí misma, gloria a Jesús. La palabra es autosuficiente, gloria a Dios. Pero si nosotros como seres humanos no entendemos la veracidad de la historia de Adán y Eva, ¿cómo nosotros justificamos nuestra dignidad? ¿Cómo justificamos que entró el pecado al mundo? ¿Cómo justificaríamos la caída? Pero sobre todo, ¿cómo justificaríamos? ¿Cuál sería la base que nosotros le diéramos a nuestra redención en Cristo Jesús? ¿Cuál sería la base y la justificación de la muerte de Cristo? ¿Cuál sería la base de que Él entregó su vida para limpiarnos de nuestro pecado? Para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a reflexionar un poco, mis amados hermanos. Vamos a dejar de prestarles atención a estas personas escépticas que quieren venir a introducir doctrinas falsas, enseñanza falsa en cuanto a nuestra fe en el Padre se refiere. Un punto más a considerar que nos trae luz a la veracidad de esta historia lo podemos ver en Romanos 5 del 12 al 21. Si usted tiene su Biblia a mano, pues puede tomarla para que lea en Romanos 5 del 12 al 21, en donde podemos ver al apóstol Pablo haciendo lo que es una comparación entre Adán y Cristo. Pablo compara el primer Adán con un segundo y más perfecto Adán, que es Jesucristo. Aquí, hermenéuticamente hablando, podríamos estar ante un tipo y un antitipo entre Adán y Cristo. Entonces, mis amados hermanos, todos aquí sabemos que Romanos es una carta del Nuevo Testamento, lo cual me está dando una prueba más
de la confirmación de la veracidad del libro de Génesis que está en el Antiguo Testamento. Tome su Biblia y lea Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. Y aquí usted va a poder comprobar cómo dice en el versículo 12, en el nombre de Jesús, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y así, si usted sigue más adelante, vas a poder ver cómo aquí Pablo hace una comparación entre aquel Adán y Cristo, al cual él menciona, él hace referencia como el segundo Adán. Y yo le pregunto, ¿cómo me puede la Biblia entonces, cómo el apóstol Pablo me puede mencionar un segundo Adán si no existió un primero? ¿Cómo se podría hacer esta comparación que hace el apóstol Pablo entre un primer Adán y un segundo Adán? ¿Cómo se daría este tipo y antitipo aquí? ¿Cómo se cumpliría esta regla hermenéutica? Es importante, mis amados hermanos, entender que esto no es un mito. Es importante entender que ciertamente en Adán todos pecamos. Pero también es importante entender que es cierto que en Jesucristo, en el cual nosotros los creyentes confiamos, en Él somos justificados ante Dios. Es cierto la historia de Adán, y también es cierta la historia de que Jesucristo murió por ti y por mí en una cruz, para limpiarnos de nuestros pecados, para que cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, poder tener vida. Fue por la muerte, fue mediante la muerte de Jesucristo. Bendito sea Dios. Si tú y yo ponemos en tela de juicio, mis amados hermanos, y dudamos de la veracidad de la historia de Adán, también estaríamos dudando el sistema de transmisión del pecado y culpa que pasó de Adán a la humanidad. Bendito sea Dios. Tú puedes leer, busca tu Biblia y lee en Romanos 3, del 23 al 31. Y ahí tú vas a poder confirmar esto que te estoy diciendo. Aquí la verdad, mis amados hermanos, es que Adán pecó. Y por este pecado todos, sin acepción de persona, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y que por la muerte de Cristo en la cruz, donde Él tomó nuestra culpa, hoy tú y yo somos justificados ante Dios. Jesús es justo y por fe elegimos esta justicia, lo que por gracia nos permite a nosotros tener la salvación para nuestras almas. En conclusión, mis amados hermanos, Adán fue un hombre real. Esta historia es real. Esto no es un mito, esto no es una simbología. La veracidad de esta historia, la veracidad de este libro de Génesis, es el fundamento, es la base de nuestros evangelios. Y si nosotros sacrificamos lo que es la veracidad de esta historia, de este libro, estaríamos tú y yo sacrificando lo que es la fiabilidad del testimonio de la iglesia. Estaríamos sacrificando lo que es la veracidad, la coherencia y la fiabilidad e inerrancia de las escrituras. Estaríamos sacrificando, mi amado hermano, lo que es la dignidad humana. Nuestra dignidad está en nuestra semejanza con el Padre. Estaríamos sacrificando la realidad del pecado universal y lo que es la justicia y redención traída a la humanidad por medio de un solo hombre que se llama Jesucristo. Así que yo te vengo a decir en este segmento, en este video, que no permita que los puntos de vista y las diversas opiniones expuestas
por estas personas, por estos grupos escépticos de la palabra de Dios, pongan en tela de juicio tu fe. Pongan en tela de juicio la veracidad de las escrituras por las cuales nosotros los creyentes cristianos nos regimos. Que esta persona no te hagan dudar de la fiabilidad de las buenas nuevas, del evangelio, de nuestra salvación por gracia mediante Cristo Jesús. No permita, mis amados hermanos, que ninguna opinión escéptica te haga dudar de la inerrancia de la palabra de Dios. No es un mito. El Génesis no es un mito. El Génesis es una historia real y es el fundamento de tu fe y de la mía. Si dudamos de la credibilidad del libro de Génesis, si dudamos de la inspiración que tuvo Moisés por el Espíritu Santo, entonces estaríamos poniendo en tela de juicio nuestra fe. Estaríamos poniendo en tela de juicio en todo aquello que creemos. Porque el libro de Génesis es la base, es el fundamento de la fe del creyente cristiano. No permita que nada te haga dudar de tu fe. No permita que nada te haga dudar de esa fe que es la que te mantiene con vida. De esa fe que es la que te hace entender que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. De esa fe que es la que te hace entender que aquel viejo hombre murió, que aquel viejo hombre fue crucificado junto con Cristo en aquella cruz y que resucitó un nuevo hombre en Cristo. Que nada te haga dudar de la base fundamental de tu fe. El libro de Génesis es la pieza clave para el fundamento de la fe del creyente cristiano. Y la historia de Adán y Eva es la primera historia de la humanidad en este libro, en la creación. Así que tómate un tiempo, escudriña las escrituras, lee el Génesis, lee este libro de Génesis. Porque si conoces el libro de Génesis, vas a poder tener lo que es un fundamento más fuerte para tu fe como creyente cristiano. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. También dice la palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Si escudriña las escrituras, vas a poder entender, vas a poder gozarte, vas a poder disfrutar de la fiabilidad, de la inerrancia, de la veracidad de este manual de vida que tienes en tus manos. No permitas que nadie te cuente. Que cuando una persona venga a hablarte, ya tú tengas fundamento para escucharlo. No permita que la falsa doctrina y las falsas enseñanzas te hagan dudar de tu fe. Recuerda que el pueblo pereció por falta de conocimiento, que tú no perezcas por falta de conocimiento. Escudriña la palabra, pídele discernimiento al Espíritu Santo que Él te lo va a dar en el nombre de Jesús. Amado amigo, amado hermano, gracias. Hemos tratado este tema sobre la introducción de la historia de Adán y Eva. Ya el próximo video, ahí ya estaremos ampliando más sobre lo que es la historia de Adán y Eva. Bendito sea Dios. Pues que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En el próximo segmento estaremos viendo el siguiente contenido de la historia. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.